Que el tema que sigue es la creación de familias. Vamos a hacer un ejemplo de una familia, obviamente paso por paso, para que ustedes después tengan una idea más clara de cómo realizarlas. La familia que vamos a hacer es un tanto sencilla en cuanto a que es algo más cuadrado, más así como un mueble sencillo, el cual después vamos a documentar para poder saber cuánto mide cada parte y todo esto. Ya después hacer algún ejemplo con formas más orgánicas para que sepan también cómo se hace. ¿Va? Entonces, aquí en la pantalla de inicio del programa vamos a ir al apartado de familias y vamos a seleccionar en donde dice nuevo para poder crear una familia nueva. Deberían de tener ustedes algo así con todas estas familias. Recuerden que si no está en inglés, en la carpeta de inglés puede estar en la de español y al revés. La ruta es Program Data, Autodesk, RBT de la versión que ustedes tengan, Family Templates y después el idioma. Y ahí deberían aparecer todas estas. ¿Sí las tienen? ¿Sí? Vamos a buscar la que se llama mobiliario métrico. Solo la que dice mobiliario métrico, porque hay otra que dice mobiliario métrico de sistema o algo así. Entonces, solo la que dice mobiliario métrico. Metric Furniture. Solo dice eso. ¿La encontraron ya? ¿Qué dice aquí, perdón? ¿Sí, Diego? Sí. Metric Furniture, dice, mobiliario métrico. ¿Sí, Julio? ¿Todos su cosa tienen? ¿Sí, bien? Ok, ya que está ese, bueno, ahí las otras que aparecen igual son para crear familias, solo que son para crear familias de diferente estilo o tipo. Este de mobiliario pues es para hacer mobiliario, es una plantilla un poco más sencilla de manejar o de manipular. Hay algunas otras que son de iluminación o para crear estructuras o para crear, por ejemplo, una puerta que esté basada en un muro, que funcione junto como las puertas las colocamos en el proyecto. También hay familias basadas en algún muro también, como un WC o una tarja o algo así. Por lo pronto vamos a utilizar este. Mobiliario métrico y le damos en abrir, por favor. Ok, ya que está abierto el archivo, podemos ver que la barra de herramientas es distinta a la del proyecto. Aquí solo tenemos crear, insertar, anotar, vista, gestionar, complementos y modificar. En insertar y anotar y vista y esto es prácticamente lo mismo que en proyecto, solo que en crear podemos ver que existe extrusión, fundido, revolución, barrido, fundido y formas vacías, que son los elementos que se utilizan más al crear las familias. Bueno, antes vamos a configurar las unidades. Tecleen UN, porfa, para que aparezca esta ventana. UN. ¿Sí les apareció? En el quinto renglón donde dice longitud, viene en milímetros, damos clic en el botón editable, se abre esta otra ventanita y ahí en unidades ponemos metros y en redondeo ponemos 2 puntos decimales, 2 posiciones decimales. ¿Sí? Entonces, aceptar y aceptar. Les
decía, pues, extrusión es para hacer un boceto y que se haga un boceto sólido o en masa. El fundido es lo mismo, pero es para hacer algo de forma de trapecio, donde puedo hacer una figura arriba y una abajo y levantarla. ¿Sí? En revolución es para hacer elementos que tengan un eje central y luego se haga algo circular, como por ejemplo un tinaco o un jarrón o algo así. ¿Sí? El barrido es para hacer elementos que continúen con una sola, o sea, continúen una línea, como para poder hacer alguna viga o alguna moldura de algún elemento o algo parecido. El fundido de barrido es lo mismo, pero digamos fusionado, que sigue una línea, pero se hace de forma trapezoide. ¿Sí? Las formas vacías son todas las anteriores, pero vacías, o sea, para hacer extracciones de elementos, como en el ejemplito que sale ahí. ¿Sí? Ok, ¿se abrieron todas estas vistas cuando vieron la familia o no? Sí. En caso de que no, pues no pasa nada, esas las encontramos acá en el navegador de proyectos, en vista de planta, vistas 3D y alzados. También es necesario, común o fácil utilizar diferentes vistas al momento de yo crear las familias. O sea, puedo usar una vista frontal para crear un elemento y después una lateral y así, para ir avanzando de forma que más se acomode. Y ahorita lo vamos a ver también. Este es el origen de la familia, o sea, el origen del dibujo. Si yo quiero dibujar una familia, digamos, lo mejor posible, tendría que estar dentro de este origen. Porque si yo creo, por ejemplo, un elemento por acá y ahí lo dejo y ya lo construyo y todo, cuando yo lo incluya al proyecto, voy a tener en el cursor, voy a dar, por ejemplo, clic aquí, pero va a aparecer lejos. ¿Sí me explico, no? O sea, como todos los orígenes de este tipo de archivos. Ok. También vamos a estar creando elementos uno a uno, porque por ejemplo yo no puedo tener un elemento, sí puedo, pero lo ideal al construir un mueble es que se haga por partes, ¿no? O sea, se hace la tapa, es un elemento, o sea, un elemento de madera y luego las partes laterales y la parte de abajo, o sea, no es como que se haga en un todo, ¿sí? O sea, el boceto yo lo podría crear en forma de U y levantar toda esta parte de este escritorio, por ejemplo, junta, pero pues no es lo ideal, ¿no? Se supone que se hace por partes. Bueno, vamos a hacer el primer elemento, que vamos a crear una huella de donde va a ir el mueble. También es muy recurrente utilizar, o yo lo hago mucho y se los recomiendo, hacer muchas líneas de referencia y después quitarlas. O sea, como por ejemplo hacer una hasta donde va a llegar el mueble, lo llevo hasta donde quiero que llegue y luego la elimino. También eso es opcional, no es forzoso. Bueno, vamos a crear, porfa. Y en crear encontramos línea de modelo. Vamos a hacer un rectángulo en esta parte de acá del dibujo y luego lo vamos a mover. En esta parte, porque a veces cuando dibujo cerca del origen se complica un poquito para dar las distancias que quiero. Voy a hacer una línea horizontal de 3 metros. Después hacia abajo una vertical de 0.73 metros. Y cierro el rectángulo. 0.73. También para el mejor entendimiento de esto lo vamos a hacer un poco lento para que todos entiendan. ¿3 y cuánto, Kevin? ¿Dónde? 3 y cuánto. 3 y hacia abajo 0.73. Voy a crear una línea, bueno, igual voy a copiar esta mejor. Seleccionen esta línea que quedó a la izquierda, le damos copiar, damos un clic por aquí donde sea, clic, deslizamos el mouse hacia la derecha y le ponemos 0.66, enter.
¿Sí? ¿Otro qué? 66. También cuando hacemos elementos simétricos es muy práctico utilizar las herramientas de espejo. En este caso, en Revit hay dos herramientas de espejo. Una que funciona con líneas ya existentes y otra que funciona donde no hay línea, la dibujas. Seleccionen esta línea última que acabamos de copiar. Ahora aquí en modificar seleccionen reflejar o la herramienta de espejo, la que tiene un cursor con una línea al centro. ¿Sí? Perdón, no, la del lápiz. La del lapicito. Ya que está seleccionada la del lápiz, se acercan a la parte central de la línea vertical superior, damos un clic, deslizan el mouse hacia abajo y otro clic para tener la otra del otro lado. ¿Sí? Seleccionen porfa todo ese elemento con clic sostenido, damos mover de la parte central de la línea inferior, clic y lo llevamos al centro del origen. También esto nos facilita el hecho de que lo que haga de un lado, con espejo lo copio con la línea central y se me hace del otro lado. ¿Va? ¿Hasta ahí ya? Vamos pues a crear y luego extrusión. Y voy a crear la parte frontal del mueble. Para eso me coloco en la esquina inferior izquierda, doy un clic, lo llevo hasta el otro extremo, otro clic, hacia arriba 0.03. Si están muy lejos, si ponen en el dibujo, pues si están con su zoom muy alejado y ponen una distancia pequeñita, no les va a crear la línea. Entonces asegúrense de acercarse un poco para poder crear una línea de 0.03. Y hacia la izquierda lo mismo que vimos hacia al inicio para que nos quede este rectángulo. ¿Sí mejor o no? Sí. ¿Y le cerramos? ¿Mandé? Sí, hay que cerrarlo. ¿Listo? Ok, ahora, les dije que esta es la parte frontal del mueble. Yo tengo que configurar su altura para saber hasta dónde llega. Entonces, yo quiero que ese elemento esté separado del suelo 5 centímetros porque abajo va a llevar patitas o va a llevar un soplo. Entonces, en propiedades, en inicio de extrusión le ponen 0.05 y en final le ponemos 0.96. Ya que tengo esa información, le doy palomita, abro por ejemplo un 3D para ver lo que tengo y sería eso. Les voy a pedir que estén viendo el 3D constantemente para que vean que todo se va dibujando bien. ¿Sí? Este mismo elemento yo lo pude haber hecho en una vista frontal, ¿cierto? O sea, pude haber hecho una extrusión desde 0.05 hacia arriba y hacer este cuadrado. Pero bueno, ahorita solo es para la explicación. En la de inicio. 0.5 al final. Porque está activo esto, supongo, de acá. ¿Sí? ¿Por qué sale así, Kevin? Acá hay que quitarlo en líneas finas, en el atajo que está acá. Vale. Vale, tío. ¿Tenemos eso ya? Ahora, vamos a hacer las partes. Se supone que aquí ahorita vamos viendo cómo se constituye el mueble, pero aquí es una sección, acá otra y una central. Esta va a llevar cajoneras y esta también. Entonces hay que crear los elementos
de separación verticales que van en estas líneas. Ahora pues en la vista en planta otra vez vamos a crear y extrusión. Les decía que eso es lo que pasa, hay que estar haciendo una extrusión y palomita, y luego otra para que se hagan por separado, porque también después al poner material, si las hago todas en un mismo boceto, porque yo podría hacer todas estas partes, las podría hacer juntas, ¿no? O sea, después y así podría hacer todas estas, pero al dar palomita y seleccionar uno, se seleccionan todos. Entonces lo ideal es hacerlo uno por uno, ¿va? Entonces ahí cuando estén en planta, crear extrusión y hacemos un rectángulo igual en esta esquina superior izquierda de punto 0,3 hacia la derecha y cerramos el rectángulo con la información que ya tengo de mi dibujo, o sea, así. Ese rectángulo queda en la parte superior de la tabla de abajo, ¿no? O sea, para que no esté incrustado. ¿Sí me explico? Porque si se incrusta se ve después traslapado. La información que necesito tener de esa extrusión de inicio y final es la misma que la parte frontal porque miden lo mismo. De punto 0,5 a punto 96. Palomita, si veo el 3D, pues esa es la parte lateral. ¿Sí? Ahora, de nuevo en la planta, porfa, vamos a copiar este elemento a este lado para hacer la separación de los cajones y después seleccionar esos dos elementos para darle espejo con esta línea y copiarlos hacia la derecha. Selecciono voy a copiar y de esta esquina superior derecha lo copio a la parte interna de ese espacio, o sea, así. ¿Sí? Otra vez. Tengo esto, selecciono que acabo de crear, doy copiar y de esta esquina lo copio aquí. ¿Vale? Después de eso selecciono ambos elementos, selecciono uno con control sostenido, doy clic en el otro para sumarlos y ahora sí con la herramienta de espejo del cursor y la línea, selecciono la línea central y ya tendría esos cuatro. ¿Sí? Gracias. Siento que aquí tengo mal esto. En inicio. Sí, ¿verdad? Seleccionas esta, te va a ¿Listo? Ok, ahora vamos a crear las partes inferiores, o sea, como digamos las capas inferiores de estos elementos. Esta central va a ser un poco más pequeña que las laterales, entonces aquí en planta vamos otra vez a crear extrusión y hacemos con rectángulo un rectángulo interno en esta parte, que ahí después hay que modificar su inicio y final porque ahí tendría toda la altura del lateral o del frontal, ¿no? ¿Eso ya está? Ahora en el inicio va a ser
punto 0,5 igual, pero va a terminar en punto 0,8 para que solo tenga 3 centímetros de grosor. ¿Sí? Si doy palomita y lo veo en el 3D, pues ahí está, ¿no? O sea, igual ese que acabo de crear lo voy a espejear con el elemento del cursor con la línea para tener estos dos elementos. O sea que el de abajo nada más es la sombra. Sí, lo puse solo como para hacerlo ajá, como de referencia. Entonces al final hay que quitarlo. ¿Ya está eso? Ahora voy a hacer la parte superior de la tapa, pues, de todo este elemento. Ah, no, me falta el de medio. Igual en la parte, perdón, en planta, otra vez crear, extrusión, y otra vez con rectángulo hago uno, pero de la parte central de este elemento a la parte interna de la esquina inferior derecha, para que me quede más angostita esa parte. La información ya está, de punto 0,5 a punto 0,8, entonces palomita y ya quedaría así. La idea es que estos sean cajones y este sea como dos puertas que abren, ¿sí? Casi podría hacer todo el mueble en una sola vista, o sea, por ejemplo, aquí en vista de planta puedo hacer todos los elementos siempre y cuando sepa qué alturas y medidas tienen. Pero a la tapa la vamos a hacer en otra vista para que se vea la diferencia. ¿Hasta ahí sí ya lo tienen? ¿No? ¿Qué faltó? Bueno, esperamos un poquito. Gracias. Un día completo. Esto mi pantalla negra. El que esto. Ajá, ahí está. Y luego el tema del Gracias. Ok, vamos a hacer la parte superior, pues la tapa, pero la vamos a hacer en otra vista. Que la podría hacer en planta, en frontal, en lateral y en esas, pues, en varias. La hacemos en la vista izquierda, por favor. Abran el alzado izquierdo y se ve esto, ¿sí? Ahora doy crear igual, extrusión, y hago en la parte superior un rectángulo igual de 0.03 por lo ancho que tenga el mueble. Entonces aquí clic hacia arriba 0.03 y cerramos ese rectángulo ahí. La diferencia de hacerlo en la parte izquierda va a ser el inicio y el final de la extrusión, ¿sí? O sea, cuando yo hago un elemento en planta, el inicio pues es 0 el piso, pues. Cuando lo hago en lateral es el origen, el Y. ¿Sí se entiende, no? Bueno, más o menos. Dejando esta misma información, den palomita, cámbiense al 3D y se va a ver un elemento así pequeñito, porque solo mide 3 centímetros, ¿sí? Para que eso me corresponda hasta donde debería ser, lo puedo solo estirar de aquí hasta que llegue a donde yo lo necesito. En la vista frontal es más sencillo, por ejemplo, aquí lo puedo estirar, o bien, si yo ya sé cuánto mide mi mueble, y este es el origen entonces, el Y, puedo indicar que inicie en menos 1.5 y termine en 1.5 y ya se crea justo el tamaño que va. ¿Sí me explico por qué o no? Sí, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No?
Ajá, como está al centro y el total son 3 metros, le quité, o sea, le puse que iniciara en menos 1.5 y acabar en 1.5. Más o menos. ¿Clima? Sí. ¿Sí o no? O sea que ahí pueden ustedes hacer los cálculos de dónde inicia y dónde acaba o solo estirarlo. Sí, aquí como mide 3 metros y está al centro se facilita, pero si midiera por ejemplo 3.21, ahí tiene que estar al centro, es más. Ah, pues mañana te lo doy que va a ir al salón. Ah, pues vale. Porque sí lo vi y dije, no, sí, déjame. Está muy bonito. Es que, ¿sabes? Pero es que, haz cuenta que le mandé solicitud. Es que esa Me lo vas a aceptar y me vas a llegar a no, y dije, bueno, le mando mensaje. Pero pues sí. y el SketchUp con Para que me vayan todas. Sí, después de que salimos, me dijo, ay, ¿quieres que me vean la temperatura que tengo? A la salida me levanto, no me dijo, ay, sí, le dije, ya me dijo mi amiga que... Hasta ahí ya, ¿no? ¿Sí? el Brian se ponía con los controles, ¿no? Vamos a crear entonces los cajones que van aquí y los vamos a hacer espejo obviamente hacia acá. Para eso abran la vista posterior, el back, el posterior, por favor. Ahí se ve prácticamente igual que el frontal, ¿no? Pero por ahorita que no hay tanta información, ya después sí se va a ver la diferencia. Igual vamos a crear y vamos a hacer una extrusión. Vamos a hacer un cajón en esta parte inferior de 46 centímetros de alto. Entonces colóquense en esta esquina interna y hacia arriba punto 46. A la izquierda lo que tenga de grosor es espacio y solo cerramos el rectángulo. Así. ¿Qué información tendría que tener este elemento en inicio y final? Este es el origen, o sea, hacia acá son positivos y hacia acá son negativos. Tendría que tener inicio menos punto 70 y final menos punto 73. Pero bueno, no pongan eso si quieren, así dejen. Solo digo para que vean la diferencia. Así como está, vamos a dar palomita y cámbiense a la vista de alzado izquierdo y ahí se ve ese elemento. O sea, está por la parte frontal y yo lo necesito hacia atrás. Pero como ya tiene los 3 centímetros, mejor solo lo muevo en lugar de estar calculando de cuánto a cuánto. ¿Sí me explico? Más o menos. Ahí sí está, ¿no? Ese elemento sí lo tienen ahí. Ahora, vamos a darle mover. O sea, una vez seleccionado, denle en mover. Y hay que moverlo de esta esquina inferior izquierda al borde izquierdo del mueble. Clic. Si no los deja moverlo hacia un lado, es porque hay que quitarle esta palomita a este cuadro de restringir. Si le quitan la palomita restringir, ya los deja moverlo hacia la derecha, izquierda. Si no te deja, entonces es con separar, porque a veces funciona con uno y a veces con otro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Si no te sale, está arriba, en la barra de herramientas. ¿No te sale aquí abajito? Ni acá, por acá. Así grandote, restringir o separar. Y acá abajo, por acá abajo también que se haya activado. O sea,
ya la seleccionaste el elemento. Selecciona para mover. En estas de aquí en estas de mover. Y no te sale en ninguno de esos lados. Pero me dice cómo los que Sí, hay que seleccionarlo y luego darle mover. dice que se lo pongo a ver. Aquí pero se lo quite, todo el mundo deja. Entonces con separar, quita el separar y activa el de restringir. Ninguno o ninguno activo. Con ninguno está aquí. ¿Mande? Tiene que estar activo. El de separar Ah, activo tiene y que estar aquí en separar. a veces. Selecciona. No, es que eso pasa, porque en unas funcionan y otras no las activas, pues, siempre. Déjame saco, yo también quiero sacar. Sí, les pones este. Aquí también te aparecen acá arriba. Ves que a lo mejor si las de aquí te aparecen aquí. Restringir y separar. A veces no, a veces se nos olvida. No, algunos se parecen las palabras. Sí, es que por ejemplo cuando ves un restringir casi no lo ves, o sea, no es histórico. Ajá, y luego me olvidé el gráfico. Ajá, no es antes, entonces, es que es 26. Es que por las opciones que no te la pongo. Sí, ¿Pero dónde se movió? para la izquierda. Tú Pero ya. la que Así lo tienes, ¿no? se puede estar separado. Lo seleccionas, mover, y de esta esquina inferior izquierda a esta parte interna. A ver, ¿dónde casi como digo? ¿Está eso? En el 3 debería quedar así, ¿no? Igual colóquense en la vista posterior y vamos a crear los cajones de arriba. Los cajones de arriba van a ser más pequeños. Como esta información ya la tengo bien, es más sencillo para mi punto de vista copiar este hacia arriba y modificarlo que hacerlo de nuevo y volver a moverlo y sabe cuándo. Bueno, seleccione, bueno, antes de seleccionar este, aquí en la vista posterior hay que ir a crear y seleccionen línea de modelo para hacer una línea pequeñita de referencia para copiar el próximo cajón. Línea de modelo, acérquense al centro de esta línea y hacen una línea pequeña de .005 de medio centímetro. .005. ¿Sí? Lo mismo, si no les deja crearla es porque están muy lejos, acérquense más. ¿Ya? Seleccionen ese cajón que creamos, vamos a dar copiar y de la referencia del centro de ese cajón en la parte inferior, que prácticamente les va a reconocer dónde está la línea, dan clic ahí, suben hacia la parte superior de esa línea pequeña y lo copian para que nos quede esa separación. Obviamente este hay que modificarlo para que no esté tan alto, pero hasta ahí, por lo pronto. ¿Sí? Ese elemento que yo tengo ahí lo voy a editar. Bueno, me espero un poquito. ¿Ahí ya están todos? Ok, seleccionen ese elemento que copiamos, ese último. Acá arriba se activa editar extrusión o editan y necesito que este mida 20 centímetros de alto. Para eso yo podría hacer, véanlo primero, para eso yo podría hacer una línea de aquí hacia arriba de punto 20
y ya solo con clic sostenido recorrer esta hacia abajo y esta la borro y ya está. O bien podría colocar una cota, ahí esa no era, podría colocar una cota que tampoco era esa. Así selecciono la línea que ya existe y aquí le pongo punto 20 para que se baje a punto 20. O sea, cualquiera de estas dos funciones. Hagan eso por y ya la cota o la línea las borran después. Va a tener la misma separación que de abajo. Bueno, ahí ya está la separación. El que sigue lo vamos a copiar de abajo. ¿Cómo se va a llamar esta familia? Se va a llamar el mueble de la sección. Bueno, ya que está eso ahí, le damos palomita y lo copiamos una vez más hacia arriba para que haya otro cajón. Para eso ya tengo la línea esta de referencia o la separación de referencia abajo. Entonces seleccionado ese lo copio de la parte, o sea, de la parte inferior de la línea o de la parte del borde anterior hacia arriba para que tenga la misma separación. ¿Sí se entiende eso cómo, no? Si les parece que esta separación de la parte superior con el cajón es mucha o es grande, la pueden recorrer un poquito si quieren, así con la flechita. Pero creo que ahí funciona. Ya que están esos elementos 3 creados, seleccionamos los 3 y damos espejo con la línea central para tenerlos de ambos lados. ¿Dónde? Sí, si quieren ya pueden ir borrando estas líneas, o sea, tanto la pequeñita como las de abajo. Bueno, las de abajo hasta el final las borramos. Esa pequeñita sí la pueden borrar ya. Si no la borramos, se queda. ¿Dónde? Si no se borra, se queda. Sí, si no se borra al momento de pasar la familia del proyecto se va a ver la línea, porque es línea de modelo, no línea de detalle. Aquí aquí no se puede hacer línea de detalle. ¿Listo? Bueno, hasta ahí. Si no tienen dudas, hasta ahí lo dejamos. Guarden su proyecto, bueno, su familia, en el lugar que corresponda en sus carpetas, no sé. Continuamos mañana, ¿va? Es como un mueble de recepción para oficinas o para hotel o yo qué sé. ¿Esto ya está? Gracias, profe. Hasta mañana. Buenas, gracias. ¿Y el muelle era de la escuela? No.
Se los ven bien. Me traje una televisión conectada con esta. El modelaje ese. Sí, porque no te decía como que blanco.